Hola, ahora que ya sabemos cómo se aprenden y se mantienen los comportamientos disruptivos, vamos a enfocarnos en qué pasa con los comportamientos disruptivos en las personas con condiciones del neurodesarrollo y qué sabemos de cuáles son las causas que están asociadas a las dificultades comportamentales en las personas que tienen alguna condición del neurodesarrollo. Para partir vamos a hacer una introducción muy corta acerca de el modelo transaccional, que es un modelo que nos ayuda a entender el desarrollo de una manera más amplia y que nos permite comprender cuáles son los factores que influyen en el desarrollo. Generalmente o tradicionalmente se ha pensado el desarrollo de una manera lineal, sobre todo en las personas que tienen alguna condición del neurodesarrollo que nacen con algún factor de riesgo para desarrollar una condición del neurodesarrollo. Entonces, usualmente cuando pensamos en el desarrollo se piensa que hay un niño, por ejemplo, con una predisposición genética o con una predisposición biológica, como un síndrome genético o como algún factor de riesgo en el embarazo, como, no sé, que la mamá haya consumido sustancias o que haya tenido algún tipo de accidente, o alguna condición en el parto, por ejemplo, una hipoxia perinatal. Y estamos acostumbrados a pensar entonces que esa predisposición lleva a que con el tiempo se desarrollen alteraciones en el desarrollo. En este modelo lineal se ve la causa de las alteraciones o de las dificultades en el desarrollo solo en un factor genético o biológico que está entonces en el niño y que, como decíamos, con el tiempo va a llevar a que se presenten alteraciones en el desarrollo. Un modelo transaccional, por otro lado, es un modelo que considera tanto factores del niño como de su contexto, en particular, sobre todo en la primera infancia, de sus cuidadores, pero además considera que los factores que están en el niño no son solo factores biológicos o genéticos, sino que también hay factores psicológicos y sociales en el niño y que va a haber entonces en el contexto factores que van a influir en cómo se presenta o cómo se manifiesta esta predisposición biológica o genética hasta llegar a ver las alteraciones en el desarrollo. No vamos a profundizar demasiado, pues porque este no es un curso acerca de psicología del desarrollo, pero sí es importante que nosotros entendamos que o que conozcan que este es un modelo que surge como respuesta a esta discusión que ha habido acerca de si los factores más relevantes en el desarrollo son heredados o biológicos o si son ambientales. Y como les decía, este es un modelo que tiene una perspectiva biopsicosocial y entonces en esa perspectiva se va a enfocar en las interacciones que suceden entre el niño y sus cuidadores, como les decía, en la primera infancia, el ambiente, digamos, que está representado en los cuidadores. Y en este modelo, entonces, lo que sucede o las alteraciones en el desarrollo van a ser eh, el producto de esa interacción entre el niño y su cuidador, en donde van a influir entonces tanto las características del niño como del cuidador y de la relación misma que en esta relación se realiza. Entonces, aquí vamos a tener que, al contrario del modelo lineal, no vamos a tener una predisposición biológica y genética que con el tiempo directamente produce las alteraciones en el desarrollo, sino que esas características genéticas y biológicas del niño van a interactuar con las características de un cuidador que va a ser capaz de responder
mejor o no tan bien a esas necesidades que tiene el niño. Y aquí hay una cosa importante que tenemos que considerar y es que hay niños que tienen características que hacen que sea más difícil para el cuidador ser sensible y responder de manera adecuada a sus necesidades. Entonces, por ejemplo, un niño que es poco reactivo, un bebé que llora poco, va a ser difícil leerlo e identificar entonces cuando necesita algo, o por el contrario, un niño que es muy irritable, que cuesta calmarse por más cosas que haga su cuidador, va a ser un bebé que también va a ser difícil de leer. Y además, y esto es muy importante en discapacidad intelectual particularmente, cuando hay una predisposición genética o biológica, ya sea como decíamos antes, un síndrome genético, algún factor pre o perinatal, eh, algo que haya sucedido durante el nacimiento, esos son bebés que probablemente en los primeros días o semanas después del nacimiento van a tener condiciones además médicas que van a tener que atenderse de manera urgente, ¿cierto? Puede ser que el bebé, por ejemplo, venga con una cardiopatía o que necesite estar en incubadora o alguna intervención médica temprana. Entonces, para esos cuidadores también va a haber una situación emocional asociada obviamente a estas características del niño que van a llevar a que tengan altos niveles de estrés y que sea más difícil entonces también en esa situación de estrés manejar algunas situaciones que se presentan y entonces se va construyendo una relación con ciertas características y además, cuando tenemos baja sensibilidad entonces en el cuidador, pues vamos a tener un cuidador que es un modelo menos adecuado probablemente para el niño y para su autorregulación, entendiendo que además el niño también puede tener dificultades en la autorregulación asociadas a esta predisposición genética y biológica. Entonces, aquí entra otra interacción con características del niño en donde además cuando tenemos un niño que tiene dificultades en la autorregulación, para los papás también o para los cuidadores también va a ser más difícil manejar ciertas conductas o ciertas situaciones que pueden llevar entonces a que reaccionen de maneras particulares a esas dificultades en la autorregulación, ¿cierto? A estas expresiones emocionales, como decíamos, a la dificultad para calmarse cuando algo le molesta y generalmente entonces vamos a tener papás o cuidadores que reaccionan de manera exagerada o que reaccionan poco y entonces o bajo lo que se consideraría ideal y en estas interacciones entonces va a ir emergiendo además de manera lenta y progresiva esas alteraciones en el desarrollo que en este modelo además y particularmente cuando tenemos un niño con dificultades conductuales o un niño con discapacidad intelectual, vamos a tener alteraciones no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel afectivo, a nivel comportamental, ¿cierto? Va a ser en general a los niños desarrollan también las habilidades para regular sus emociones, para resolver problemas y como estamos hablando entonces como una alteración en el desarrollo en general, aquí vamos a empezar a observar estas diferencias o estas dificultades en la regulación emocional, en la regulación comportamental y además las dificultades cognitivas asociadas a la discapacidad intelectual y las dificultades adaptativas. Muy bien, con este marco del modelo transaccional vamos a pasar ahora a ver un modelo que fue propuesto por un autor que se llama Hastings y sus colaboradores. Y este es un modelo que ellos llaman el modelo integrativo y que busca entender
la presentación de comportamientos difíciles, particularmente en condiciones del neurodesarrollo. Este es un modelo que tiene una visión también transaccional o que se basa en el modelo transaccional que acabamos de ver y que incorpora algunos de elementos que ya conversamos en el modelo transaccional, pero los sitúa particularmente en lo que sucede cuando hay una persona con una condición del neurodesarrollo. En el modelo transaccional hablábamos particularmente de lo que sucede en bebés y en los niños más pequeños, pero obviamente estas son interacciones que suceden a lo largo de la vida y que van a estar asociadas entonces con esta presentación conductual que observamos y de la que hemos venido hablando. Este modelo integrativo tiene entonces varios elementos que considera algunas vulnerabilidades biológicas y psicosociales, que son básicamente lo que hablamos ya en el modelo transaccional, pero vamos a ver cómo se contextualizan particularmente en las personas con discapacidad intelectual. Estas vulnerabilidades biológicas y psicosociales llevan entonces a que aparezcan las dificultades comportamentales que van a estar asociadas además a algunos factores mantenedores como la reducción del dolor y la conducta de otras personas. Estos son dos factores en los que se enfoca este modelo porque son de particular importancia cuando estamos viendo por qué una persona con una condición del neurodesarrollo, particularmente con discapacidad intelectual, presenta estas dificultades conductuales. Entonces, las dificultades conductuales vamos a ver que interactúan, ¿cierto? Si ven, tenemos flechitas para los dos lados con estos factores mantenedores. Y dentro de los factores mantenedores tenemos la conducta de otras personas que está asociado a sus creencias y actitudes y a sus emociones. Y como resultado entonces de los problemas conductuales o lo que ellos llaman el impacto, suceden la exclusión, el daño a sí mismo, el daño a otros, que además de que nos permiten definir, como veíamos en cápsulas anteriores, los problemas conductuales como una conducta de difícil manejo, ¿cierto? Como un problema comportamental. Este impacto o estos efectos de los problemas conductuales van a de nuevo interactuar con otros factores y entonces se vuelven en sí mismos una vulnerabilidad psicosocial. Y los problemas comportamentales además van a interactuar también con las emociones de otras personas y se genera entonces también aquí un ciclo que es importante que comprendamos. Vamos a ir en las siguientes diapositivas profundizando en cada uno de los elementos de este modelo, de manera entonces que podamos enfocarnos y comprender realmente cómo es la interacción entre todos estos factores. Si ven, este es un modelo complejo que considera muchos elementos que ya hemos visto en otras cápsulas, pero como les decía, que los contextualiza particularmente a personas con discapacidad intelectual. Partamos entonces enfocándonos en las vulnerabilidades biológicas y psicosociales y vamos a enfocarnos particularmente en lo que sabemos de vulnerabilidades biológicas y psicosociales particulares en personas con discapacidad intelectual o con condiciones del neurodesarrollo. Hay otros factores biológicos y psicosociales que influyen, que hemos mencionado, pero aquí nos vamos a enfocar, o el modelo se enfoca en estas vulnerabilidades particulares. Partamos con las vulnerabilidades biológicas. Hay algunas cosas que nosotros sabemos que hacen parte o que son frecuentes en las personas que tienen condiciones del neurodesarrollo, sobre todo discapacidad intelectual, autismo y condiciones genéticas, por ejemplo, que están asociadas a discapacidad intelectual. Y dos de las que son más importantes por su relación en este contexto, por su relación con las dificultades comportamentales,
son los problemas sensoriales o las dificultades sensoriales y los problemas de salud física subyacentes que pueden tener. Entonces, sabemos que en las personas con condiciones del neurodesarrollo son muy frecuentes las hiper o hiposensibilidades sensoriales, ¿cierto? Entonces suelen ser muy sensibles a algunos estímulos sensoriales como cierto tipo de sonidos o ruidos fuertes, a las luces intensas, a ciertos sabores, texturas, como la textura de la ropa, por ejemplo, que están asociadas con frecuencia a la aparición o a la presencia de comportamientos de difícil manejo. Y además muchas causas, digamos, o vulnerabilidades asociadas a la discapacidad intelectual tienen también algunos problemas de salud física subyacente. Por ejemplo, en síndrome de Down y en otros síndromes genéticos son muy frecuentes las cardiopatías. En síndrome de Down es frecuente además, por ejemplo, el hipotiroidismo. En otras condiciones, por ejemplo, en Prader-Willi hay otras alteraciones u otras dificultades médicas asociadas que, como mencionábamos antes, son dificultades que implican que haya que tener unos cuidados médicos particulares, y que esto genera entonces que en la familia haya altos niveles de estrés asociados a todos los tratamientos y a las intervenciones médicas que se requieren, pero además para la misma persona con esta condición de riesgo, exponerse o ser sujeto de todas las intervenciones médicas que se requieran también genera unas dificultades o unas situaciones particulares, porque hay altos niveles de dolor. Para un niño es súper difícil entender, por ejemplo, frente a una cirugía, todo lo que implica la recuperación, el dolor, las terapias, por ejemplo, físicas o kinesiológicas que hay que hacer después, todo lo que implican, el esfuerzo. Y si a esto además le sumamos que tiene alguna condición del neurodesarrollo, pues va a ser mucho más difícil de entender, de regular además su conducta frente a este dolor y este esfuerzo. A veces no tienen cómo comunicar que les duele, que necesitan algo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que estos se configuran en factores entonces que llevan a través como de un proceso, ¿cierto?, a la presentación de comportamientos de difícil manejo. Y en este sentido, entonces, nosotros, como decíamos, sabemos que las condiciones genéticas y que las condiciones de riesgo para discapacidad intelectual suelen tener vulnerabilidades biológicas asociadas, y por eso es muy importante que haya un diagnóstico oportuno y una entrega de apoyos temprana, de manera que se le pueda ayudar a ese niño o a esa persona a manejar esas situaciones que tienen que enfrentar, ¿cierto? A la familia acompañarla a manejar esa situación de estrés. Y se necesita más, obviamente, intervenciones médicas que resuelvan el problema de salud. Y un tema importante es el manejo del dolor, porque, como decíamos, eh, muchas veces las personas no tienen cómo expresar que les duele o que necesitan algo, y las intervenciones médicas para manejo del dolor suelen estar muy asociadas a como la expresión que hace uno de me duele, necesito algo, ¿cierto? Entonces ahí hay un tema médico que hay que trabajar para que se brinden realmente los apoyos. Aquí en diagnóstico oportuno y entrega de apoyos nos estamos refiriendo a la identificación de estas dificultades, ¿cierto? Más allá de la identificación de la discapacidad intelectual, sino a estos problemas o a estas vulnerabilidades biológicas que conocemos, que deben identificarse tempranamente, y que además, entonces, como decíamos, debe acompañarse de manera adecuada, brindando los apoyos tanto al niño como a los cuidadores o al contexto. Pasemos ahora a las vulnerabilidades psicosociales.
Ya hemos mencionado algunas de estas vulnerabilidades. Sabemos que las personas con condiciones de neurodesarrollo, con discapacidad intelectual o con condiciones de riesgo para discapacidad intelectual, tienen con bastante frecuencia dificultades en la comunicación, que ya hemos hablado que les dificultan entonces expresar necesidades. Es frecuente además que en estos contextos haya redes sociales empobrecidas y esto es algo que para ustedes no es nuevo, ¿cierto? Son familias que tienen poco apoyo social, que tienen altos niveles de estrés, que eh, además la, tener un niño con discapacidad intelectual empobrece o afecta esas redes sociales que existían antes, por ejemplo. Es muy frecuente que veamos que una vez se hace la identificación o el bebé nace con una condición genética, por ejemplo, es frecuente que las redes sociales se rompan, que la familia, por ejemplo, o los apoyos sociales estén menos dispuestos a ayudar en el cuidado de ese niño y si además hay dificultades conductuales, pues con mayor razón, ¿cierto? Entonces, en ese niño que ya tiene una condición de riesgo y además tiene dificultades conductuales, lo que va pasando es que si la familia o el cuidador necesita apoyo, la gente no quiera apoyarlos, ¿cierto? O ayudarlos. También es frecuente que las personas con discapacidad intelectual, y esto lo vamos a ver a lo largo del ciclo vital, tengan pocas actividades significativas, sobre todo en la adultez, que ya salieron del colegio o de la escuela, muchos no trabajan y entonces eh, se crean unos contextos en donde la persona no tiene actividades realmente como con un objetivo, ¿cierto? Como un plan de vida que pueda llevarlo a hacer actividades cotidianas. Y esto sabemos que tiene un impacto muy importante o que es uno de los factores que afecta de manera importante o que impacta el comportamiento de la persona, ¿cierto? No tener actividades de ocio significativas o un proyecto de vida con actividades que tengan un sentido para la realización personal. Y esas dificultades comportamentales lleva a su vez a que la cantidad de actividades significativas que se puedan hacer disminuya porque de nuevo, por ejemplo, si están asistiendo a algún curso o algún grupo y presentan muchas dificultades conductuales, es fácil que los excluyan. Y esto interactúa también con las redes sociales, ¿cierto? Eh, Como hay menos redes sociales, entonces esto también impacta en que haya menos actividades significativas y entonces esto de nuevo aumenta las dificultades conductuales, ¿cierto? Entonces tenemos un círculo aquí vicioso que es difícil de romper y que hay que considerar eh, porque muchas veces no identificamos que esta puede ser una causa o que puede estar asociado a las dificultades comportamentales. Y aquí vamos a ver entonces otros dos elementos que tienen que ver ya como con la historia y las características de las personas. Eh, es frecuente que las personas con discapacidad intelectual y sobre todo en la adolescencia y en la adultez presenten condiciones psiquiátricas o dificultades emocionales. La prevalencia de trastornos emocionales o de trastornos afectivos es importante en las personas con discapacidad intelectual, con un agravante particular en estas personas y es que sucede un efecto que se le ha llamado ensombrecimiento, en donde por la persona tener discapacidad intelectual, se asume que todas las conductas o las dificultades que aparecen están asociadas directamente a la discapacidad intelectual, entonces hay un subdiagnóstico, una subidentificación de condiciones psiquiátricas, por ejemplo, que puedan estar asociadas y entonces no hay buenas intervenciones y buenos apoyos en ese sentido, lo que hace entonces que además aumenten las dificultades comportamentales y que de nuevo aquí haya una interacción porque
Las dificultades comportamentales afectan las redes sociales, la persona tiene menos apoyos, entonces de nuevo hay un ciclo de deterioro funcional asociado a todos estos factores que es muy importante. Y finalmente tenemos los sucesos vitales negativos, que estas ya van a ser como eventos particulares de la vida de cada persona que van a impactar también entonces en la presentación de las dificultades comportamentales. Esto es un factor que en el contexto de las residencias en las que ustedes trabajan es muy importante porque estos son chicos que vienen con una historia de sucesos vitales negativos bastante importantes, ¿cierto? Van a tener cuidadores probablemente o familias que tienen condiciones de riesgo, ellas mismas, ¿cierto? Condiciones que pueden estar asociadas a trastornos psiquiátricos o a consumo de sustancias, por ejemplo, o a violencia intrafamiliar. Y esto va a tener un impacto directamente entonces con estas dificultades. Si ven, aquí tenemos una red de factores psicosociales que es muy compleja, con muchos factores que están interactuando y lo que vamos a tratar de ver en clases posteriores es cómo intervenimos en estos elementos, como por dónde entramos para romper esta cadena, ¿cierto? Que va a tener como consecuencia final pues la disminución de la presencia y de la frecuencia de las dificultades comportamentales. Pasemos ahora a hablar de los factores mantenedores y aquí vamos a centrarnos, como les decía antes, en la reducción del dolor y en la conducta de otras personas como causa y consecuencia de estas dificultades conductuales. Como mencionábamos al comienzo, en las personas con condiciones del neurodesarrollo vamos a observar las mismas funciones de la conducta que en personas con desarrollo típico, ¿cierto? Veíamos en una cápsula anterior que tenemos eh, factores o funciones de la conducta más bien asociados a recibir atención, a comunicar algo, a obtener estimulación o a reducir la estimulación, ¿cierto? Y estas son funciones que se presentan también en las personas con condiciones del neurodesarrollo, pero tal vez de una manera un poco distinta. Y una cosa importante es que en las últimas décadas se ha agregado a este modelo funcional que veíamos en una cápsula anterior, la reducción del dolor como una función de la conducta que es muy importante en las personas con condiciones del neurodesarrollo por distintas razones. Hablábamos antes, porque eh, los factores de riesgo, las condiciones de riesgo para discapacidad intelectual suelen estar acompañadas de trastornos médicos, ¿cierto? Que implican que estas personas desde muy temprano en el desarrollo tengan intervenciones médicas que además son bastante invasivas, ¿cierto? O sea, piensa en un bebé que desde los 3 o 6 meses está recibiendo o ha tenido cirugías de corazón abierto o hay que sacarle sangre de manera frecuente o inyectarle de manera frecuente. Entonces, son condiciones además que están asociadas a altos niveles de dolor. Eh, Hay algunas investigaciones que muestran, además, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de la hipersensibilidad, que pueden ser más sensibles o que la exposición a todas estas intervenciones médicas los hace más sensibles al dolor, ¿cierto? Como que modifica esos umbrales de dolor. Y tenemos además un niño o una persona a la que puede costarle expresar incluso aunque sea una persona verbal, puede costarle identificar que ese malestar que está sintiendo es porque le duele, en dónde le duele, qué es lo que necesita y que tiene que pedir ayuda. Entonces, este es un factor que es muy importante que tengamos presente porque además es algo que yo no puedo ver a simple vista, ¿cierto? Entonces, como que nos implica un esfuerzo mayor para identificar cuando hay
algún, algún dolor, por ejemplo, que la persona no nos está sabiendo expresar. Y otra cosa que ha mostrado la investigación, y esto es bien importante que lo conozcamos, es que el dolor está asociado de manera muy importante a la presentación de conductas autolesivas, sobre todo en personas que son no verbales o que tienen dificultades en la comunicación, porque la conducta autolesiva funciona paradójicamente como un medio para disminuir el dolor. Entonces, frente al dolor aparece la conducta autolesiva lleva a la liberación de endorfinas y lleva entonces a una disminución del dolor que puede ser por un momento corto, por un periodo corto de tiempo, pero que finalmente es efectivo y entonces que se vuelve un reforzador para esa conducta autolesiva. Entonces, como la conducta autolesiva resultó o tuvo como consecuencia una disminución del dolor, entonces ese comportamiento se refuerza y entonces se hace más frecuente. Miren que aparece el mismo proceso de aprendizaje y de mantenimiento de las conductas que hemos visto en clases anteriores. Y como les decía, esto resulta paradójico porque uno dice, bueno, si se golpean la cabeza, normalmente las conductas autolesivas de las personas con discapacidad intelectual no son, por ejemplo, los cortes, sino pellizcarse, golpearse en alguna parte del cuerpo, golpearse en la cabeza, es súper llamativo, sobre todo en los niños, y uno pensaría, bueno, qué raro si la conducta autolesiva genera dolor, ¿cierto? Lo que pasa es que es un dolor distinto que entonces tiene un efecto que, como decíamos, lleva a que este dolor inicial disminuya y esa conducta se repita. Y aquí además vamos a tener, cuando se presentan conductas autolesivas, una dificultad mayor para el manejo conductual porque además hay una preocupación por la salud, ¿cierto? Como por la integridad física de la persona. Eh, entonces muchas veces frente a esta conducta autolesiva se entrega mucha atención, entonces tenemos un doble reforzador porque en lugar de estar trabajando el dolor, nos estamos enfocando aquí que finalmente a la persona le está ayudando a disminuir el dolor y además a recibir atención de los cuidadores, que también es un reforzador importante. Lo que pasa es que la atención no está centrada en donde debería estar centrada, sino en la conducta autolesiva, que es lo que más nos llama la atención. Entonces aquí hay un reto que tenemos que tener, ¿cierto? Como una atención especial a, de nuevo, identificar cuando es posible que haya un dolor en la persona que no nos está sabiendo expresar para poder prestar atención a esto y manejarlo en vez de quedarnos en la conducta autolesiva. Lo que esperamos es que una vez el dolor disminuya, la conducta autolesiva disminuya, ¿cierto? Porque deja de reforzarse y entonces se extingue. Pasemos ahora a hablar del contexto y particularmente entonces de las personas que están en ese contexto, el contexto en el que crecen los niños con condiciones del neurodesarrollo, y esto ya lo hemos hablado, es muy importante y en general en todos los niños el contexto es creado por otras personas, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de otras personas, en los niños estamos hablando del contexto. El contexto de los niños son su familia o sus cuidadores, su jardín, sus vecinos, y si vemos son solo personas. En estos contextos, además, como veíamos antes, cuando hay dificultades comportamentales y cuando hay dificultades en el desarrollo, cuando hay alguna condición del neurodesarrollo, vamos a ver que los contextos asumen unas características particulares por distintas razones, ya sea porque los cuidadores proveen ese contexto o porque hay un debilitamiento de las redes de apoyo social que llevan entonces a que los niños tengan poco contacto social más allá de su ciclo más cercano, de su círculo más cercano.
Además, es frecuente que entonces en ese contexto social reducido sucedan interacciones aversivas por esta relación que ya veíamos en el modelo transaccional, ¿cierto? Tenemos un niño que tiene unas dificultades, que los papás no saben leer, entonces, y responder a ellas, entonces se generan las dificultades en el comportamiento que para los papás son difíciles de manejar, entonces responden de manera inadecuada y entonces se refuerzan esos comportamientos y eso lleva a que con mucha frecuencia y con mucha facilidad se llegue a interacciones, por ejemplo, abusivas, a violencia intrafamiliar, a maltrato físico y psicológico. Veíamos también que en estos contextos hay pocas oportunidades de actividad significativa. Esto está asociado muchas veces a creencias de los mismos cuidadores y de su contexto, ¿cierto? En donde piensan, por ejemplo, que los niños pueden no tener la capacidad para aprovechar ciertas cosas, cierto tipo de experiencias, o que no es necesario porque igual no va a aprender, ¿cierto? O tenemos un contexto social de vulnerabilidad en donde hay pocas oportunidades, hay pocos juguetes, hay pocos libros, hay poco tiempo de los cuidadores para interactuar con su niño o tenemos unos cuidadores que tienen condiciones, ya hablábamos de salud mental, psicosociales que van a afectar esa interacción y entonces se descuidan sus necesidades de salud, pero también sus necesidades psicológicas, sus necesidades de estimulación y como ya veíamos, la falta de estimulación es un factor importante o la falta de actividades significativas es un factor importante que influye en la presencia de comportamientos de difícil manejo. Y además, como veíamos en cápsulas anteriores, eh, hay algunas respuestas de los cuidadores o las respuestas de los cuidadores más bien siempre van a convertirse en consecuencias que pueden eh, promover, facilitar la presencia de dificultades en el comportamiento porque las refuerzan sin de hecho muchas veces darse cuenta, están brindando consecuencias como la atención o el acceso a ciertos reforzadores tangibles que aumentan la probabilidad de que sus comportamientos se presenten, ¿cierto? Entonces se atiende mucho a la conducta negativa y poco a las conductas adecuadas. Se le dan cosas al niño y se eh, cede frente a sus demandas para que deje de llorar o deje de molestar y esto entonces va a reforzar el comportamiento o se le exige menos o se le quita una exigencia que se le había hecho frente al comportamiento inadecuado de nuevo para que no moleste, ¿cierto? Entonces, este es un comportamiento que el cuidador hace para evitar el conflicto o para evitar la mala conducta que tiene como consecuencia paradójica que aumenta el comportamiento inadecuado. Vamos a profundizar un poquito más en esto en una cápsula siguiente, pero en este contexto es importante que entendamos y que tengamos siempre presente que esto es frecuente que se presenta en todas las familias y que si tenemos además un niño con una condición del neurodesarrollo, pues va a ser más importante. Y también esto vamos a verlo no solamente como en la primera infancia, sino a lo largo de toda la vida, ¿cierto? Los cuidadores y las personas que están con una persona con discapacidad intelectual también muchas veces están muy atentas cuando se presenta un comportamiento disruptivo, eh, mientras que ignoran o no prestan atención cuando la persona está tranquila. También podemos ceder o entregar cosas para que la persona se calme y no siga con la conducta inadecuada e inclusive prestamos atención de una manera negativa sin darnos cuenta de que está volviéndose un reforzado. En las influencias que tienen otras personas, y esto de nuevo se ha estudiado mucho en familias, pero cualquier cuidador o cualquier persona que interactúa con esa persona o con ese niño o con ese adolescente puede influir
de distintas maneras en el comportamiento de difícil manejo que tengan la persona con discapacidad intelectual. Y aquí tenemos como 4 elementos importantes eh, que van a influir. Lo primero, las creencias y actitudes que tiene el cuidador o que tienen las personas que interactúan con la persona con discapacidad intelectual acerca de la discapacidad intelectual. Entonces, si piensan, por ejemplo, que es algo terrible, van a estar probablemente con una postura más asistencialista y de pobrecito él no puede controlarse y entonces eso va a llevar a ciertos manejos particulares, eh, creencias acerca de la causa, por ejemplo, de la discapacidad intelectual, que se vea como algo meramente biológico y que entonces pues no hay nada que hacer. Eh, Creencias acerca de cómo debe manejarse en general a la persona si, con discapacidad intelectual, si hay que hacerlo todo, si le podemos dar autonomía, cómo se da autonomía, qué cosas creo yo que puede hacer o no puede hacer esta persona, que esto va a influir, por ejemplo, en el tipo de experiencias que se le brinda, el tipo de posibilidades o de oportunidades de actividades que se le brinde, eh, que ya vimos que es un factor que va a ser muy relevante. También las creencias y actitudes de los cuidadores o de otras personas acerca del niño o de la persona con discapacidad, ¿cierto? Entonces ya creencias acerca del comportamiento particular, entonces por qué se comporta como lo hace, ¿cierto? Si esto es algo que entendemos que tiene una función y que entonces tenemos que manejar o que tiene que ver con algunas dificultades en la autorregulación asociadas a la discapacidad intelectual o si pienso que lo está haciendo para molestarme, voy a tener como dos aproximaciones distintas a ese manejo, ¿cierto? Si yo pienso que el niño lo está haciendo intencionalmente con un plan macabro para molestarme, pues voy a tener una actitud también más negativa, más agresiva frente al comportamiento del niño. Lo mismo cuando hay creencias acerca de si el niño puede o no controlar ese comportamiento, ¿cierto? Si yo pienso que no lo puedo controlar, probablemente voy a tener una postura más permisiva, ¿cierto? Y de control externo del comportamiento. Si pienso que el niño lo puede controlar y de nuevo no lo hace porque no quiere, pues voy a tener otro tipo de acercamiento o si tengo una mirada intermedia. Luego tenemos las expectativas y aquí hay una cosa importante con el desarrollo, ¿cierto? Y con lo que sabemos de desarrollo en las personas con discapacidad intelectual, que sabemos que tienen trayectorias atípicas, trayectorias de desarrollo que son distintas y que entonces yo no puedo esperar una conducta igual o unas habilidades iguales a las que tiene otro niño o adolescente de su edad, pero esto muchas veces se nos olvida cuando estamos evaluando la conducta, como que podemos tenerlo muy claro para el aprendizaje, para otros contextos, pero para el comportamiento es frecuente que se nos olvide y que igual tengamos expectativas sin hacernos preguntas, por ejemplo, si ese comportamiento es esperado para el nivel de desarrollo que tiene ese niño o ese adolescente o ese adulto, aunque no sea esperado para su edad, ¿cierto? Entonces, además aquí vamos a ver una cosa importante, sobre todo con los adolescentes con discapacidad intelectual, en el que vamos a ver conductas muy adolescentes, pero también otros comportamientos en donde, u otras habilidades en donde las trayectorias de desarrollo son distintas. Y entonces, como ponernos en ese lugar para identificar si el comportamiento es esperado o no, esperado más para un adolescente, que en los adolescentes esperamos comportamientos difíciles, es un poco más complicado. Entonces aquí aparece una pregunta más que es muy relevante, que es si puedo esperar un comportamiento distinto, en donde yo debería esperar entonces o lograr integrar algunos de los elementos que hemos trabajado para identificar si se puede o no esperar un comportamiento distinto y qué es lo que tenemos que hacer.
Y finalmente tenemos las emociones del cuidador, y esto es súper importante, además que ustedes lo piensen, lo analicen y lo consideren siempre. Ustedes son personas que responden a su ambiente, como responden los adolescentes con los que trabajan, ¿cierto? Y esas emociones que ustedes sienten frente al comportamiento de los chicos con los que trabajan también van a influir en su propia conducta y van a entrar entonces en esa interacción con el adolescente, con las emociones del adolescente, con los comportamientos del adolescente. Es normal que ustedes sientan temor frente a algunas conductas, enojo, vergüenza frente a su propia reacción algunas veces frente al comportamiento, y esas emociones van a llevarlos a ustedes a intervenir de ciertas maneras eh, particulares, porque la emoción está asociada a un comportamiento, ¿cierto? Entonces, parte de lo que es necesario que identifiquemos y que muchas veces manejemos son estas propias emociones nuestras, que a veces nos facilitan y a veces nos dificultan ese manejo de las situaciones que suceden, y además porque ustedes sienten también emociones frente a las dificultades o a las conductas que presentan los adolescentes. Bien, y el último elemento entonces, que es el impacto, es la exclusión o daño a sí mismo o daño a otros, que ya vimos que aparece en estas dificultades conductuales, ¿cierto? Dependiendo del comportamiento particular o de los comportamientos particulares que cada chico o cada niño presente. Y como veíamos, este impacto es importante porque también se vuelve un factor psicosocial que va a influir entonces en que esos comportamientos se mantengan, se incrementen muchas veces, y va a ser un elemento entonces que se vuelve mantenedor en sí mismo de los problemas comportamentales. Si ven, aquí tenemos un modelo nuevamente que es muy complejo, en donde cuando nosotros vamos a atacar el problema comportamental, probablemente no vamos a atacarlo directamente, sino que vamos a tratar de identificar de todos estos factores que están alrededor, cuáles podemos modificar, en cuáles podemos intervenir, como para romper esta cadena que se realiza, que se forma, y finalmente probablemente vamos a llegar a la conclusión de en cuáles son algunos de esos factores en donde en el contexto en el que estamos va a ser más fácil intervenir. Para terminar, vamos a quedarnos con 3 conclusiones. La primera conclusión es que es fundamental que entendamos los comportamientos en el contexto de la condición del neurodesarrollo. Si bien veíamos que son los mismos factores y las mismas elementos los que influyen en la presentación de comportamientos de difícil manejo en un niño con desarrollo típico, en un niño con discapacidad intelectual o en una persona con discapacidad a lo largo del ciclo vital, si hay algunos elementos a los que es necesario prestarles más atención porque suceden de manera particular o con mayor frecuencia en las personas con discapacidad intelectual o con condiciones del neurodesarrollo, y entender entonces esos elementos y prestarles más atención va a hacer que podamos entender de mejor manera la presentación de los comportamientos en estos chicos en particular. La segunda conclusión es que la intervención va a empezar siempre por identificar cuáles son los factores relacionados con la aparición de las conductas y con sus consecuencias. Vamos a hacer entonces este análisis conductual del que hemos hablado en cápsulas anteriores, ese análisis funcional de la conducta, porque este análisis nos va a permitir identificar esos puntos en los que es necesario enfocar los apoyos. Y la tercera conclusión en relación con esto es que las intervenciones, como conversábamos, no van a enfocarse en directamente en la modificación del comportamiento, sino en la modificación de factores contextuales
que incluyen factores sociales, psicológicos y de los cuidadores, y estos factores contextuales al modificarse van a tener un impacto entonces sobre la conducta, y la idea es que rompamos ese círculo vicioso que veíamos que sucede y generemos un círculo virtuoso en donde los comportamientos van a cambiar como consecuencia. Con esto terminamos entonces esta clase. Espero que se queden reflexionando, que puedan incorporar algunos elementos de los que hemos conversado, y vamos a profundizar en las próximas cápsulas en cómo vamos entonces ya a diseñar o a planear intervenciones de apoyo conductual positivo centradas en la persona para esta modificación de todos estos factores que hemos conversado. Recuerden que MICARE es un centro que está alojado en 3 universidades: la Universidad de los Andes, la Universidad Andrés Bello y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y pueden estar atentos a nuestras noticias y a todas las cosas que hacemos a través de las redes sociales de MICARE. Que estén muy bien.